La catedral histórica de Coral Gables era un monumento a la perfección calculada, un escenario diseñado para una unión que era más una fusión de imperios que un acto de amor. Orquídeas blancas, importadas para la ocasión, caían en cascadas desde arreglos imponentes, su fragancia mezclándose con el aroma a cera de vela y el perfume caro de los invitados. Candelabros de cristal, tan grandes como automóviles pequeños, pendían del techo abovedado, esparciendo una luz fría y brillante sobre la élite de Miami. Eran magnates, herederos y figuras sociales con profundas raíces en América Latina, vestidos con una elegancia estudiada, susurrando sobre contratos y alianzas familiares mientras esperaban el comienzo de la ceremonia. El aire estaba cargado de una formalidad pesada, una expectativa silenciosa, donde cada detalle había sido curado para proyectar poder y riqueza, pero que carecía por completo de calor humano. En el altar, de pie como una estatua tallada en mármol, se encontraba Julián Castillo. A sus 38 años, era la personificación del éxito hecho a sí mismo, un multimillonario que había construido un imperio tecnológico desde cero. Su smoking de diseñador, hecho a la medida, no tenía una sola arruga. Su cabello oscuro estaba peinado a la perfección y una sonrisa practicada se mantenía fija en su rostro, la misma que usaba para cerrar tratos de miles de millones de dólares. Sin embargo, sus ojos contaban una historia diferente. Eran fríos, distantes, y en su profundidad se escondía un cansancio existencial que ninguna fortuna podía aliviar. Estaba a punto de adquirir la pieza final de su colección de logros, una esposa perfecta para una vida perfecta, pero el vacío en su interior era un abismo que ningún éxito material había logrado llenar. Fue entonces cuando una discreta puerta lateral se abrió, dejando entrar una realidad que no figuraba en el programa. Elena, una mujer de rostro digno pero marcado por años de lucha silenciosa, se deslizó hacia uno de los últimos bancos de madera maciza. A cada lado, sujetando sus manos con fuerza, iban dos niños idénticos de 6 años, Mateo y Leo. Sus sencillos trajecitos contrastaban dolorosamente con el lujo opulento que los rodeaba. Julián, en un gesto casi automático, barrió con la mirada a la congregación y su vista se detuvo. Su rostro, un lienzo de control absoluto, se congeló. No vio a Elena al principio, vio a los niños. La semejanza no era una coincidencia, era un eco de su propio pasado. Un golpe visceral que le robó el aliento. El tiempo se detuvo mientras el sacerdote le preguntaba si se sentía bien, pero su voz era un zumbido lejano. La fachada de Julián Castillo, construida meticulosamente a lo largo de 2 décadas, se hizo añicos en un solo instante. Ignorando por completo la pregunta del sacerdote, los susurros que comenzaban a serpentear entre los invitados y el protocolo sagrado del momento, dio un paso atrás del altar, luego otro. Se movía como un hombre en un sueño, con una lentitud hipnótica, bajando los escalones de mármol y comenzando a caminar por el largo pasillo alfombrado de rojo. Cada paso resonaba en el silencio tenso que ahora llenaba la catedral. No se dirigía hacia la entrada principal, donde su futura esposa esperaba, sino hacia el fondo, hacia el banco donde se sentaban una mujer de su pasado y 2 niños que llevaban su rostro. La congregación observaba atónita, conteniendo la respiración, testigos del colapso de un mundo perfectamente ordenado. El silencio que siguió a su partida fue más ensordecedor que cualquier música nupcial. Julián llegó al final del pasillo, su corazón latiendo con una violencia que no había sentido en años, un ritmo primitivo que ahogaba el murmullo escandalizado de la élite de Miami. Se arrodilló, el costoso tejido de su pantalón rozando el suelo de piedra, y su mirada se encontró con la de los 2 niños. Eran sus ojos, su boca,
la misma curva de la mandíbula que veía en el espejo cada mañana. Elena lo observaba con una mezcla de miedo y desafío, su postura protectora, como la de una leona defendiendo a sus cachorros. No había odio en su mirada, solo el peso de 6 años de secretos y sacrificios. El mundo de Julián, construido sobre cimientos de lógica y control, se había desintegrado frente a una verdad innegable. Historias como esta, que exponen la fragilidad detrás del poder, merecen ser contadas. Si te conmueve, suscríbete para que podamos seguir trayendo a la luz estas verdades humanas. La sacristía, un pequeño cuarto lleno de túnicas y olor a incienso, se convirtió en el escenario de la confrontación más importante de su vida. Fuera, el caos se desataba, pero allí dentro, el tiempo se había detenido. ¿Por qué? Fue lo único que Julián pudo articular, su voz ronca por la emoción. Elena no desvió la mirada. Le contó su historia en un susurro firme y sin adornos. Le habló de su partida silenciosa de la ciudad 6 años atrás, cuando su relación, una aventura apasionada, pero sin futuro a los ojos de él, había terminado. Descubrió el embarazo sola, asustada y sin recursos. Decidió no decírselo, convencida de que un hombre tan ambicioso, tan enfocado en construir su imperio, vería a un hijo como un obstáculo, una distracción no deseada en su camino hacia la cima. No quería que sus hijos fueran un anexo en un contrato, sino el centro de un universo. Aunque ese universo fuera pequeño y humilde, ella pintó un cuadro de su vida sin él, una existencia marcada por la lucha constante, pero también por una inmensa cantidad de amor. Describió los turnos dobles en restaurantes que apenas le daban para pagar el alquiler de un pequeño apartamento en Hialeah, las noches en vela con un niño enfermo en cada brazo, la alegría pura de escuchar la palabra mamá por primera vez. Habló de cómo les contaba historias sobre un padre valiente que viajaba por el mundo, una fantasía para protegerlos de la ausencia. No había venido a la iglesia por dinero o por venganza. Había venido porque Mateo, el más sensible de los dos, había sido diagnosticado recientemente con una condición cardíaca rara y congénita, una que requería una intervención médica costosa y el conocimiento del historial genético de su padre. Su orgullo se había hecho a un lado por el amor a su hijo. Julián escuchaba, y cada palabra era como un golpe físico. El hombre que podía predecir las fluctuaciones del mercado global con una precisión asombrosa se dio cuenta de que había sido ciego a la vida que pulsaba en paralelo a la suya. Se vio a sí mismo cerrando tratos multimillonarios mientras Elena luchaba por comprar medicinas. Recordó las fiestas opulentas en su mansión de Key Biscayne, mientras ella celebraba los cumpleaños de sus hijos con un pastel hecho en casa. La culpa era una ola helada que lo ahogaba, seguida de una rabia irracional. Estaba furioso con ella por haberle negado la oportunidad de ser padre, pero una parte más honesta de sí mismo sabía que ella tenía razón. El Julián de hace 6 años, obsesionado y despiadado en su ambición, probablemente habría reaccionado exactamente como ella temía. La comprensión de su propio carácter pasado fue la revelación más dolorosa de todas. El escándalo explotó con la fuerza de una supernova. Al día siguiente, el rostro de Julián no estaba en la sección de negocios, sino en la portada de todos los tabloides. El magnate y su familia secreta, titulaban. La familia de Isabela, su ahora exprometida, una de las dinastías más antiguas y poderosas de Florida, no tardó en mover sus hilos. Contratos fueron cancelados, socios comerciales se distanciaron, y las puertas de la alta sociedad, que una vez se abrieron para él, ahora se cerraban con un portazo. Fue despojado de su aura de invencibilidad y reducido a un cliché, un hombre rico con un pasado desordenado. Por primera vez en su vida adulta,
Julián sintió el amargo sabor del ostracismo. El imperio que había construido para aislarse del mundo ahora se sentía como una jaula de oro, y él era el único prisionero. En su primer intento por controlar la situación, recurrió a la única herramienta que conocía: el dinero. Organizó una reunión en la oficina de sus abogados, un espacio impersonal en lo alto de un rascacielos con vistas a la bahía. Puso sobre la mesa una oferta generosa, un fideicomiso para los niños, una casa para Elena, una suma que garantizaría su comodidad de por vida. Lo presentó como una solución lógica, un arreglo para mitigar los daños. Pero Elena lo miró no con ofensa, sino con una profunda tristeza. Le dijo que sus hijos no eran una empresa en quiebra que se pudiera rescatar con una inyección de capital. No necesitaban su fortuna, necesitaban a su padre. Su rechazo no fue airado, sino sereno y definitivo, y esa calma desarmó a Julián más que cualquier grito. Se dio cuenta de que el lenguaje del dinero era inútil en este nuevo territorio. La crisis llegó de forma inesperada una noche de martes. Leo, el más extrovertido de los gemelos, desarrolló una fiebre alta y persistente. Elena, agotada y asustada, llamó a Julián en un momento de desesperación. Él llegó al modesto apartamento en menos de 20 minutos. Su auto de lujo, absurdamente fuera de lugar en el vecindario. Dentro, el contraste con su propia vida era abrumador. El espacio era pequeño, pero lleno de vida. Dibujos infantiles pegados en el refrigerador. Juguetes gastados por el uso esparcidos por el suelo. Vio a Julián no como el magnate, sino como un hombre, asustado. Pasó la noche con ellos, sosteniendo un paño frío en la frente de Leo, escuchando su respiración dificultosa. Por primera vez no estaba pensando en acciones o en porcentajes, sino en la fragilidad de esa pequeña vida que era parte de la suya. Fue en esa larga noche, bajo la luz tenue de una lámpara de noche, que algo fundamental comenzó a cambiar dentro de Julián. Observó a Mateo, quien se había acurrucado en el sofá, mirando a su hermano con preocupación. Vio el amor incondicional en los ojos de Elena, su agotamiento y su fuerza inquebrantable. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida persiguiendo el éxito, creyendo que era la medida del valor de un hombre. Pero en esa pequeña sala de estar, rodeado de una vulnerabilidad tan cruda, encontró una riqueza que ninguno de sus miles de millones podía comprar. La fiebre de Leo finalmente cedió al amanecer, y mientras el niño dormía plácidamente, Julián sintió una claridad que lo eludía desde hacía años. Es en estos momentos de quiebre donde se revela el verdadero carácter de una persona. Apoyar este canal con tu suscripción nos permite seguir explorando estas transformaciones tan profundas. Elena también sintió el cambio. Vio a un hombre despojado de su arrogancia, a un padre potencial lleno de una torpeza genuina. Cuando él se ofreció a preparar el desayuno, quemó las tostadas y derramó el jugo, pero lo hizo con una concentración y un deseo de ayudar que la conmovieron. Empezaron a hablar, no como adversarios, sino como dos personas unidas por un vínculo inquebrantable. Ella le contó anécdotas divertidas sobre los niños, sus personalidades distintas, sus miedos y sus sueños. Mateo era el artista, siempre dibujando mundos fantásticos, mientras que Leo era el aventurero, con las rodillas perpetuamente raspadas. Julián escuchaba con avidez, absorbiendo cada detalle, sintiendo el peso de los años que se había perdido, pero también una chispa de esperanza por los años que podrían venir. Decidido a demostrar su compromiso, Julián comenzó a hacer cambios tangibles. Canceló un viaje de negocios crucial a Zúrich para poder acompañar a Elena y Mateo a una consulta con un especialista cardíaco pediátrico. Se sentó en la sala de espera, rodeado de otros padres preocupados, sintiéndose completamente anónimo y extrañamente en paz.
No era Julián Castillo, el titán de la tecnología financiera. Era solo el papá de Mateo. Durante la consulta hizo preguntas inteligentes y consideradas, no sobre el costo, sino sobre el procedimiento y la recuperación. El médico le explicó la complejidad de la cirugía que Mateo necesitaría. Y por primera vez, el miedo de Julián no era por su reputación o su fortuna, sino por la vida de su hijo. Un miedo puro y paralizante que lo conectó con su propia humanidad. A pesar de estos avances, el mundo exterior seguía presionando. Los abogados de ambas partes comenzaron a trazar las líneas de una batalla legal por la custodia. El lenguaje frío de los documentos legales, hablando de derechos parentales y acuerdos de manutención, chocaba violentamente con la frágil conexión emocional que estaban construyendo. Elena se sentía amenazada, temiendo que el poder legal y financiero de Julián finalmente le arrebatara a sus hijos. Julián, por su parte, se sentía frustrado, atrapado entre su deseo de hacer lo correcto y el sistema impersonal que convertía a su familia en un caso. La tensión crecía día a día, envenenando el aire. Los niños, especialmente el sensible Mateo, sentían la ansiedad de los adultos, aunque no la entendieran del todo. El ambiente se estaba volviendo insostenible. Una tarde, mientras esperaba en el vestíbulo de cristal del edificio de sus abogados a que terminara otra reunión tensa entre Elena y su equipo legal, Julián se encontró solo con los niños. Leo estaba absorto con un juego en una tableta, pero Mateo estaba callado, mirando por la enorme ventana el tráfico de la ciudad muy abajo. Julián se arrodilló a su lado y le preguntó en qué pensaba. El niño no respondió. Simplemente le entregó un dibujo que había hecho. Era una imagen de un león, una leona y dos cachorros, todos juntos en una cueva. Debajo, con la letra torpe de un niño de 6 años, había escrito «Familia». Julián sintió un nudo en la garganta. Esa noche, en su mansión vacía y silenciosa, miró el dibujo durante horas. El papel simple y arrugado valía más para él que cualquier obra de arte de su colección. Era un mapa hacia un futuro que apenas se atrevía a imaginar. La decisión se tomó en el silencio de su mansión, con el dibujo de Mateo como único testigo. A la mañana siguiente, Julián despidió a su equipo legal. Entró solo a la sala de conferencias donde Elena y su abogada lo esperaban, listas para otra ronda de negociaciones hostiles. Él no se sentó en la cabecera de la mesa como solía hacer. En su lugar, caminó hacia Elena y le entregó un único documento. No era un acuerdo de custodia ni una oferta financiera. Era una petición de adopción. Le explicó, con una voz tranquila que nunca antes había usado con ella, que quería adoptar legalmente a Leo. Legalmente, al ser gemelos, solo necesitaba el reconocimiento de uno para establecer la paternidad de ambos, pero quería hacer esto por el niño, no por el sistema. Quería que ambos supieran, sin lugar a dudas, que él los elegía, no como una obligación, sino como el mayor privilegio de su vida. Elena leyó el documento, sus manos temblando ligeramente. La abogada, confundida, comenzó a objetar, hablando de implicaciones y derechos, pero Elena la silenció con un gesto. Vio en los ojos de Julián algo que no había visto antes. No había estrategia, ni un ángulo oculto. Solo había vulnerabilidad y un anhelo sincero. Él no estaba tratando de ganar, estaba rindiéndose. Le dijo que no quería pelear por días o porcentajes de tiempo. Quería construir una vida donde los niños nunca más tuvieran que sentir la tensión que los había llevado al borde del desastre. Le propuso que crearan sus propias reglas, lejos de los tribunales y los contratos, basadas en lo que fuera mejor para Mateo y Leo. Le pidió permiso no para ser un proveedor, sino para ser un padre, para estar presente en los partidos de fútbol,
en las noches de fiebre y en los desayunos con tostadas quemadas. No te estoy pidiendo que confíes en el hombre que fui, continuó Julián, su mirada fija en la de ella, creando una burbuja de intimidad en esa sala estéril. Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de mostrarte el hombre que quiero ser, el padre que ellos merecen. Se arrodilló, un gesto que sorprendió a ambas mujeres, repitiendo la acción de la catedral, pero con un significado completamente nuevo. No puedo comprar los años que perdí, Elena, pero puedo dedicar cada día que me queda a construir un futuro para ellos. Un futuro donde se sientan seguros, amados y orgullosos de su familia, de nuestra familia. El silencio que siguió no fue tenso, sino contemplativo. Era la calma, después de una larga tormenta, un espacio donde una nueva realidad podía empezar a echar raíces. Fue entonces cuando Mateo, que había estado esperando con su hermano en una sala contigua, entró corriendo, ajeno a la gravedad del momento. Llevaba otro dibujo en la mano. Esta vez la imagen era más clara. Un hombre, una mujer y dos niños tomados de la mano bajo un sol sonriente. Se lo entregó a Julián. Al ver a su padre arrodillado, el niño simplemente se acurrucó contra él, seguido de cerca por Leo. Julián los abrazó con fuerza, enterrando el rostro en sus cabellos, inhalando su aroma infantil como si fuera aire después de ahogarse. Elena observó la escena, y las murallas que había construido alrededor de su corazón durante 6 largos años finalmente se derrumbaron. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero no eran de tristeza ni de miedo, sino de un alivio profundo y abrumador. En ese abrazo, vio la respuesta a todas sus preguntas y la promesa de un futuro que nunca se había atrevido a soñar. Ese momento en la sala de conferencias no fue un final, sino un verdadero comienzo. No hubo un contrato firmado con tinta, sino un pacto sellado con un abrazo y la inocencia de un dibujo infantil. Julián se levantó, ayudó a Elena a ponerse de pie y por primera vez se miraron no como extraños unidos por el pasado, sino como socios en la tarea más importante de sus vidas. Salieron de ese edificio no como vencedores o vencidos en una batalla legal, sino como una familia que había encontrado su camino a través del caos. La riqueza de Julián ya no se medía en su cartera de acciones, sino en el peso reconfortante de la mano de un niño en la suya. Historias así nos recuerdan que los momentos más transformadores de la vida rara vez ocurren bajo los reflectores, sino en el silencio de una elección valiente. Si crees en el poder de estas segundas oportunidades, tu suscripción nos ayuda a seguir contando historias que inspiran. Los meses que siguieron no fueron una transición de película, sino una construcción lenta y deliberada de confianza, ladrillo a ladrillo. Julián oficializó la paternidad de Mateo y Leo, no con la fanfarria de un anuncio a la prensa, sino con la discreción de un hombre que había aprendido que los actos más importantes de la vida ocurren lejos de los reflectores. Junto a Elena diseñaron un acuerdo de custodia que ningún abogado habría podido redactar. Uno basado en la flexibilidad, la comunicación y un compromiso inquebrantable con la felicidad de los niños. Él aprendió los pequeños rituales que componían su universo, que a Mateo le gustaba que le cortaran los sándwiches en triángulos, y que Leo solo se dormía si le contaban una historia sobre dragones. Elena, a su vez, comenzó a ver más allá del multimillonario, y a reconocer al padre torpe pero dedicado, que luchaba por recuperar el tiempo perdido, encontrando en su esfuerzo una redención silenciosa para ambos. Fiel a su promesa de cambiar, Julián tomó una decisión que sacudió los cimientos del mundo financiero de Miami. Vendió una participación mayoritaria de su empresa de tecnología, la misma que había sido el centro de su existencia durante más de una década.
Con los fondos, no compró otro yate ni una propiedad exótica, sino que estableció la Fundación Orquídeas Blancas, un nombre que resignificaba el día en que su vida se partió en dos. La fundación se dedicó a proveer apoyo legal, financiero y emocional a madres solteras en situaciones de vulnerabilidad, transformando su escándalo personal en un faro de esperanza para miles de mujeres. No era un acto de caridad para limpiar su imagen, sino un homenaje a la fuerza de Elena y un reconocimiento de que el verdadero legado no se mide en cifras, sino en las vidas que se logran mejorar. La mansión de Key Biscayne, antes un mausoleo de diseño minimalista y silencio opresivo, se transformó en un hogar vibrante. Donde antes había esculturas de arte moderno, ahora había castillos de bloques de construcción y pistas de carreras improvisadas. El eco de los pasos solitarios de Julián fue reemplazado por las risas de los gemelos rebotando en los altos techos y el sonido de un partido de fútbol en el jardín impecablemente cuidado. Aprendió a cambiar reuniones de junta directiva por partidos de béisbol de la liga infantil y a negociar tratados de paz entre hermanos por el último trozo de pastel. Elena a menudo se unía a ellos, y juntos formaban una imagen de normalidad y calidez que ninguno de los dos había creído posible. Julián descubrió que la verdadera riqueza no estaba en la vista al océano desde su ventana, sino en ver a sus hijos dormirse seguros en sus camas. Una tarde, mientras el sol de Florida teñía el cielo de naranja, los cuatro estaban sentados en el muelle detrás de la casa. Mateo dibujaba en su cuaderno, Leo lanzaba piedrecitas al agua y Elena y Julián conversaban en voz baja, no sobre el pasado, sino sobre el futuro. Las próximas vacaciones, el campamento de verano, los sueños de dos niños que ahora tenían un horizonte ilimitado. Julián ya no era el hombre del altar, prisionero de su propia perfección. Era un hombre redefinido por el amor, cuya mayor adquisición no había sido una empresa, sino una familia. La redención no se encuentra en grandes gestos públicos, sino en la constancia silenciosa del amor diario. Si estas historias de transformación real tocan tu corazón, tu suscripción nos da la fuerza para seguir compartiendo la prueba de que siempre es posible volver a empezar.